abra por Filipenses, capítulo 1, de los versículos 27 al 30. El tema a tratar en esta predicación es ciudadanos del Evangelio. Y dice así la bendita palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí la porción de la palabra del Señor. Bien, todos hemos conocido alguna vez en nuestra vida una persona que podríamos calificar como un patriota, ¿no? Esos patriotas son esas personas que están tan orgullosas de su tierra, muy orgullosas, ¿no? Incluso hay personas que podría decirse que tienen tan arraigada su nacionalidad y de dónde vienen, ¿no? Que hasta forma parte de su ser. Eso ya forma parte del ser de esa persona. Son personas que incluso cuando se marchan a vivir a otro país diferente, ¿no? Pues todo el mundo sabe de dónde son. Dice, este es español, o este es de donde sea. Porque por su costumbre, por su forma de hablar, por su acento, por el nombre que le dan a su hijo, por su forma de vestir, sus costumbres diversas, ¿no? Entonces, a pesar de estar tan lejos de su país, nunca pudieron olvidar de dónde venir y siguieron conservando ciertas tradiciones, a pesar de que incluso se habían adaptado bien, pero eso ya formaba parte de su ser. Entonces, algo parecido a esto que estoy hablando yo pasaba en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La sociedad estaba formada por gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Y eso lo podíamos ver en diferentes barrios, ¿no? Por ejemplo, estaban formados barrios de italianos, barrios de polacos, barrios de chinos, ¿no? Los Chinatown, los Irish Field de los irlandeses, o incluso la pequeña Italia también, ¿no? Y bueno, o Harlem para los puertorriqueños. Entonces se agrupaban en comunidades según su origen o procedencia, ¿no? Entonces aquí Pablo está utilizando un concepto parecido a algo así, el concepto de ciudadano, el concepto de ciudadanía, pero el concepto de ciudadanía llevado a lo más profundo, ¿no? Entonces aquí cuando Pablo dice comportaos como es digno, esa palabra de comportaos está hablando de algo relacionado con ser un buen ciudadano. Entonces, si nos ponemos un poco en contexto, los ciudadanos de Filipo eran ciudadanos romanos, y como ciudadanos romanos debían comportarse como tal, como ciudadanos romanos. Ya a pesar de estar muy lejos de Roma, estaban por lo menos a más de 1000 kilómetros de Roma, entre 1200 y 1400 kilómetros, según sea en línea recta o ya bordeando, como veamos. Pero ser ciudadano romano en aquella época otorgaba ciertos privilegios, ¿no? Esos privilegios podían ser pues, acceder a un juicio justo o, por ejemplo, aspirar a participar en la política, ¿no? Pero también conllevaba algunas obligaciones del ser ciudadano romano, como por ejemplo, tenías que hacer el servicio militar o tenías que pagar una serie de impuestos, tenías que cumplir las leyes o lo que se entendía en aquella época que era la moral pública. Entonces, Pablo, a fin de cuentas, le está diciendo, tanto vosotros como yo conocemos muy bien lo que es ser un ciudadano romano y las responsabilidades y privilegios que ello conlleva. Entonces, a pesar de estar a tanta distancia de Roma, debéis comportaros como ciudadanos romanos, pero tenéis que tener presente algo mucho mayor. Si es un privilegio ser ciudadano romano, mucho mayor es el privilegio de ser un ciudadano del reino de Dios. Y entonces, debemos pensar cómo nos corresponde a nosotros vivir si somos ciudadanos del reino de Dios. Porque Pablo le está diciendo a ellos que estén donde estén, no deben olvidar de dónde vienen, que son ciudadanos del reino de Dios. Y entonces, ¿cómo sería vivir como un ciudadano del reino de Dios? Pues bien, afortunadamente la Escritura ofrece muchas pautas, ¿no?, de cómo es un ciudadano del reino de Dios, ya que, como decía, el reino de Dios no es algo solo del futuro, no es
¿cuáles son los signos de que Dios está reinando en nuestra vida? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 39. El amor y la compasión. Es uno de los principales signos de que de que el reino de Dios está en nosotros, de que somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, ser ciudadano del reino de Dios implica no solo mostrar compasión, no solo mostrar cuidado por los demás, que podemos llegar a pensar que nos estamos refiriendo el cuidado hacia los más necesitados, que también, pero también está hablando de algo más, ¿no? De no juzgar a los demás, de cuando una persona tiene un problema complicado o ha caído en pecado o algo así, no juzgarla y hundirla, sino ayudarla a levantarse, porque muchas veces las personas necesitan saber que hay alguien que le escucha y que le apoya, ¿no? Y no que se les termine de bueno, otra característica sería ser recto o ser justo. Hacer justicia y juicio es para el Señor más grande que cualquier sacrificio. Proverbios 21, 3. Y este versículo enfatiza que Dios valora la justicia y la rectitud más que cualquier acto religioso, más que cualquier sacrificio. Entonces, en otras palabras, podemos decir que Dios valora que vivamos de una forma justa y recta, porque al ser ciudadanos del reino de Dios, nuestro estándar de moral debería ser más alto que el del resto de ciudadanos de cualquier otro país o cualquier nación. El perdón y la reconciliación es otra de las características. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Si Dios no escatimó a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser perdonados, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a alguien, y más si es un hermano en la fe? Entonces, si nos remontamos al texto, en la iglesia de Filipo había un problema de este tipo, ¿no? Más adelante, en el capítulo 4, habla de Evodia y Síntique, ¿no? Cuando dice Pablo, ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Aunque no especifica el motivo, pero hay algún tipo de disputa, y la disputa entre hermanos es algo que debemos solucionar urgentemente, puesto que pueden provocar una serie de malestar, ¿no?, entre las personas, porque, por ejemplo, pueden provocar divisiones, ¿no? Y las divisiones es algo contrario al deseo de Cristo. También da mal testimonio, y sobre todo a las personas que no son creyentes. Da mal testimonio, ¿no?, porque da un concepto erróneo de lo que es el ser cristiano. También nos distrae del objetivo principal, que el objetivo principal es predicar el Evangelio, glorificar al Señor, y sin embargo la gente se dedica a perder el tiempo en disputas innecesarias y la gente se muere sin tener a Cristo en su corazón. También es una muestra de que falta amor y compasión en las personas. Por lo tanto, el amor, al ser algo distintivo del cristiano, puede dar a entender quizás una falsa conversión, ¿no? Porque eso debería ser algo que está dentro del cristiano. También dañan emocionalmente, provocando quizás amargura, resentimiento y cosas, heridas que tardan muchísimo tiempo en curar y son difíciles de sanar. Y por último, yo creo que es lo más importante también, pueden dar la sensación de hipocresía, ¿no? Porque si los cristianos no son capaces de resolver sus conflictos ellos solos, a través del amor y el respeto, da la sensación a las personas que no son creyentes de que el cristianismo es algo meramente teórico y que está falto de espiritualidad. Entonces, otra característica, que sería la cuarta, la humildad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 26 al 28. Entonces, aquí también podemos hablar del servicio a los demás, como uno debe renunciar a su orgullo con el objetivo de glorificar a Dios, siempre y cuando sea a través de nuestras acciones, no glorificar a Dios, pero a través de nuestras acciones, sirviendo a los demás, no esperando nada a cambio. A lo
también la vida cristiana debería ser algo más, ¿no? Que tenemos que reconocer que nuestra vida depende única y exclusivamente de Dios, ¿no? Y como me gusta mucho Andrés, de esa palabra, dejar a un lado la autosuficiencia. Reconocer que nosotros no somos capaces de eso, sino que nuestra vida depende únicamente del Señor. Quinto, fe y confianza en Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y este versículo es un versículo precioso porque enfatiza que Dios tiene el control y que todas las cosas son dirigidas por Él para quienes le aman y siguen su propósito. Número 6. Oración y adoración. Y la adoración y la oración es algo que debe estar en la vida del cristiano porque es una práctica de suma importancia. Sobre todo cuando si alguna persona es un cristiano debería tener una comunión con Dios, una relación que sea una práctica diaria. Eso debería, ya que a través de la oración se establece esa comunicación, esa relación con Dios. Y podemos expresarle nuestra gratitud, nuestras peticiones, etc. Aunque sí bien es cierto que esa vida de oración no se resume simplemente en el acto de apartarte a orar, sino que, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí es evidente que Pablo está hablando de un estilo de vida, más que el acto de orar, porque no podemos estar todo el día orando. Pero no habla de ser perseverante en la oración, también no nos habla de limitarla a momentos concretos, a momentos específicos, sino que debemos buscar a Dios en todo momento, que nuestra vida depende de hacer de la oración una parte integral de nuestras vidas y reconociendo, por supuesto, nuestra dependencia de Él en todo momento, dejando al lado nuestra autosuficiencia, como bien he dicho antes, y depender de Dios tanto para los buenos como para los malos momentos. Ser cristiano en todos los momentos, no solo en los buenos. Y entonces, este modelo de oración como estilo de vida no deja a un lado que esa importancia de retirarse a un momento, ¿no?, a solas con Dios, ¿no?, que sea como un momento específico, un momento especial para estar a solas con Dios, ¿no? Y la Escritura tiene un montón de ejemplos, pero he cogido unos cuantos de personas, hombres de Dios y mujeres de Dios que sus vidas estuvieron marcadas por una profunda relación y una vida de oración bastante activa, ¿no? Podemos ver a Moisés, que él dice la Biblia que incluso hablaba con Dios cara a cara y se apartaba a orar, ¿no? También el rey David, quien escribió los salmos, que son al fin y al cabo alabanza al Señor, y bueno, fue un hombre que cometió muchos errores, pero siempre acudía a Dios en el arrepentimiento, ¿no? Y he puesto el ejemplo cuando David le dice a Natán, he pecado contra el Señor, y Natán le responde, el Señor ha perdonado tu pecado, ¿no? Entonces, David sí cometió errores, pero siempre acudió a Dios en arrepentimiento. El profeta Daniel oraba regularmente, según dice la Biblia, 3 veces al día se retiraba a orar. Y continuó haciéndolo incluso cuando estaba la prohibición de que solo se podía rendir alabanza al rey, ¿no? Y lo que le llevó al horno, como decir, pero bueno, Dios estaba ahí. También el apóstol Pablo fue el mismo que dijo orar sin cesar. Pero él constantemente estaba orando por la iglesia a la que él servía, por las personas a las que él servía, y eso lo podemos ver en sus cartas, además de que padecía persecuciones, padeció encarcelamiento, y seguramente un montón de desafíos que pusieron a prueba su fe, pero Pablo siempre se mantuvo firme. También podemos ver a Ana, la madre de Samuel, o quien era esposa de Elcana, que tenía otra mujer aparte de ella, que era Penina, y bueno, esta mujer sí le había dado hijos, y eso para ella era un motivo de amargura, y encima la otra mujer pues, se metía con ella, lo que os podéis imaginar. Pero ella oró fervientemente al Señor, tan fervientemente que pensaba el sacerdote que ella estaba borracha, pero no, ella estaba derramando su lamento, su llanto ante el Señor, y el Señor respondió a esa petición y finalmente le concedió su petición, su hijo. Y por supuesto el Señor Jesús, que es el máximo ejemplo de oración, ¿no?
y la Biblia habla de que pasaba largos periodos de tiempo, que se apartaba incluso de las multitudes, se apartaba a un monte, se apartaba a los sitios, se apartaba a orar, ¿no? A tener comunión con Dios. Y así enseñó a sus discípulos que se debían hacer las cosas. Y por último, el número 7, la santidad, por supuesto. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Entonces, la santidad es muy importante. La santidad, el concepto de santidad hace alusión a la separación, a algo consagrado para el Señor. En el Antiguo Testamento estaba relacionado con la separación de las cosas impuras, pero para nosotros hace referencia también a una vida en la que debemos estar separados del pecado, ¿no? Vivir acorde a los mandamientos de Dios, no solo públicamente, sino también cuando nadie nos ve. Y esto de cuando nadie nos ve me lleva a la siguiente parte del versículo, cuando dice Pablo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Entonces, de nuevo, si vamos a la idea que hablaba antes de la nacionalidad, los colonos estadounidenses, al igual que había gente que nunca no era capaz de olvidar de dónde venía, había gente que lo olvidaba muy rápido también, ¿no? Y había gente que solo practicaba esas costumbres, esa forma de hablar, esa forma de vestir, cuando había visitas familiares, cuando se juntaban con gente del barrio de la misma procedencia, con tal de sentirse integrados o que no le criticasen. Pero en realidad el corazón de esas personas estaba en otra parte. Entonces, esto lo podemos aplicar a los ciudadanos del reino de Dios, porque dentro del cristianismo hay cristianos que podemos calificar como cristianos camaleónicos. Son cristianos que cuando están en la iglesia compartiendo con gente, pues hablan el idioma de los cristianos, se comportan como cristianos y están orgullosos de ser cristianos, de pertenecer a esa congregación, a esa comunidad, o como queráis llamarlo. Sin embargo, cuando están en otro sitio, en otro ambiente, incluso ambientes que podríamos calificar incluso de anticristianos algunos, ellos se adaptan perfectamente a las costumbres, al idioma y a la forma de ser sin ninguna dificultad, olvidándose de quiénes son. Pablo dice más adelante, unánime. Entonces, Pablo espera que se mantengan unidos como miembros del cuerpo de Cristo, sobre todo a pesar de las pruebas y las dificultades. Pablo está refiriéndose luego más adelante que el problema principal de los filipenses era la falta de humildad, uno de los problemas principales por lo menos, hacer las cosas para su propia vanagloria. Y Pablo lo reprocha más adelante, en el capítulo 2, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otro. Entonces Pablo le está exhortando a cultivar el amor, a cultivar la humildad en lugar del orgullo. Y para ello le remite al ejemplo del propio Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y esto lo estaba escribiendo Pablo estando encarcelado. Entonces nosotros tenemos que tomar como ejemplo a Pablo, que ante cualquier dificultad nos venimos abajo y nos estamos viendo. Dice más adelante, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, los cristianos vamos a padecer momentos difíciles en muchos momentos de nuestra vida, sobre todo momentos de oposición, pero como dice Pablo, esto es una señal de nuestra salvación y por supuesto de condenación para aquellos que se están oponiendo a la obra de Cristo. Pero por obra de Dios hemos sido salvos, pero debemos recordar que hay que estar tanto para lo bueno como para lo malo. Y entonces, para lo bueno, para lo malo, porque hay gente que quiere los beneficios de la salvación, pero sin pasar dificultades, ningún tipo de penuria en su
Y entonces Pablo hacía alusión a que el sufrimiento muchas veces forma parte de la vida del cristiano. El ser cristiano es vivir en contra de la corriente del mundo. Y la palabra enseña, no os amoldéis a este mundo o a este siglo. No te conformes con el sistema de valores, que este mundo te está enseñando, sino que debes de renovar tu mente, y tu mente la puedes renovar a través del compromiso con Dios y a través de la fe. Entonces, finalmente Pablo acaba esta sección diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora que hay en mí. Un poco más de lo mismo. Pablo está escribiendo desde prisión, enfatizando de nuevo que el padecer sufrimiento forma parte, en muchas ocasiones, de la vida del creyente. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver que la primera vez que Pablo predicó en Filipos, que eso creo que lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, fue arrestado y fue azotado junto a Silas. Pero esa fe ante las dificultades sirvió de testimonio a otros, como por ejemplo el carcelero, que finalmente, a través de ver el milagro, como que Pablo y Silas estaban allí encerrados y en vez de hundirse, siguieron alabando al Señor, siguieron orando, finalmente sucedió el milagro y el carcelero vio ese testimonio y, bueno, sirvió para su conversión. Entonces podemos ver que nuestro testimonio, cómo nos comportamos, qué ofrecemos a los demás como ciudadanos del reino de Dios, importa. Eso importa porque podemos ganar almas para Cristo. Entonces, pensamos lo siguiente. Ser ciudadanos del reino de Dios demanda un estatus de moral mucho más elevado que el resto de ciudadanías, ¿no? Porque estamos representando al Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Entonces, debemos recordar eso. Nuestra forma de vivir puede impactar a los demás, puede ser luz, como dice la palabra. Así que, hermanos, quedaros con esto. Somos ciudadanos del reino de Dios y como tal debemos vivir. Y espero que esta breve reflexión nos ayude a ejercitar nuestra fe y mantenernos firmes como ciudadanos del reino de Dios que debemos ser. Que el Señor bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Javier, por compartir con nosotros